Bienvenidos a La Voz que Quema, el canal donde la lucha por la justicia arde con fuerza. Hablamos sin rodeos sobre feminismo, la resistencia del pueblo palestino y las políticas de izquierdas que moldean nuestro presente y futuro. Cada vídeo es un llamado a despertar, cuestionar y transformar la actualidad que nos desafía. No te pierdas ni un solo episodio, porque aquí encendemos la chispa del cambio. Suscríbete y que tu voz también queme. Compañeras, aquí estamos de nuevo, con el corazón en la mano y la rabia en la garganta, hablando de lo que nos quema el alma, la campaña militar de Israel en Gaza que no para, que no da tregua, que sigue devorando vidas como si fueran migajas. Desde hace una semana, del 21 al 28 de septiembre de 2025, el infierno se ha desatado con más fuerza en Gaza City, esa joya palestina que ya estaba hecha trizas pero que ahora Israel parece decidido a borrar del mapa. Porque, vamos a ser claras, esto no es una operación defensiva como nos venden los titulares complacientes. Es una máquina de destrucción que aplasta barrios enteros, familias, sueños, y lo hace con una frialdad que hiela la sangre. Imaginaos, mujeres como nosotras, levantándose cada mañana no sabiendo si verán el atardecer, cargando a sus hijos en brazos mientras las bombas caen como lluvia malvada. ¿No os revuelve el estómago? ¿No os hace hervir esa injusticia que se llama ocupación? Empecemos por el principio de esta semana infernal. El 21 de septiembre, justo hace una semana, Israel intensificó su asalto en Gaza City, esa ciudad que alguna vez fue un hervidero de vida palestina, con mercados bullendo, niños jugando en las calles empedradas, mujeres tejiendo redes de sororidad en cada esquina. Pero ahora, según los informes que nos llegan a pesar del bloqueo informativo, el ejército israelí avanzó con tanques y tropas, desmantelando supuestos túneles subterráneos y estructuras booby-trap-bed, como si las casas de familias inocentes fueran trampas mortales por arte de magia. Al menos 60 palestinos murieron ese día, según las autoridades de salud de Gaza, la mayoría civiles atrapados en el fuego cruzado de una guerra que no pidieron. Niños recogiendo escombros en lo que queda de una casa familiar, el Al-Adad, bombardeada en la noche, mirando con ojos que ya no brillan de inocencia, sino de terror puro. ¿Sarcasmo? Claro, porque mientras el mundo debate si esto es proporcional, las madres palestinas entierran a sus hijos con las manos temblorosas, preguntándose por qué su resistencia se paga con genocidio. Y no paró ahí. El 22 de septiembre, el ejército israelí lanzó una ofensiva terrestre en toda regla en Gaza City, con 2 divisiones del IDF, esas siglas que suenan a máquina expendedora de muerte, moviéndose hacia el corazón de la ciudad. Humo negro elevándose como un lamento colectivo, visible desde la frontera israelí, mientras familias enteras cargan lo poco que les queda, un colchón raído, una foto familiar arrugada, el sueño de un hogar que ya no existe. Netanyahu, ese eterno showman de la política dura, soltó un vídeo diciendo que esta vez es diferente, que van a mantener las posiciones conquistadas como si Gaza fuera un trofeo inmobiliario. Mientras, en el otro lado del charco, Francia, Reino Unido y Canadá, países que se las dan de progresistas, reconocen el Estado palestino, un gesto que sabe a victoria pírrica porque las bombas siguen cayendo. ¿No es irónico? Reconocen a Palestina en papel mojado mientras las mujeres de Gaza luchan por 1 metro cuadrado de tierra donde criar a sus hijas sin miedo a que las maten. Avancemos al 23 de septiembre, cuando los tanques israelíes irrumpieron en barrios enteros de Gaza City, con periodistas en el terreno reportando un bombardeo ensordecedor, explosiones que retumban como truenos de ira divina y el sonido constante de disparos que ciega vidas como trigo maduro. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina gritó al mundo que una estación de oxígeno clave en el hospital Al-Quds fue alcanzada por fuego israelí, dejando a pacientes, muchas mujeres embarazadas, madres posparto, sin el aire que necesitan para sobrevivir. ¿Y la respuesta internacional? Macron, el galán de la diplomacia francesa, dice que reconocer Palestina es la única solución para la paz. Pero, ¿dónde está esa paz cuando el IDF convierte hospitales en ruinas? La secretaria británica de Exteriores, Yvette Cooper, advierte de consecuencias para generaciones, contando historias de médicos que vuelven de Gaza con el alma rota. Historias que nos tocan de cerca, porque como feministas de izquierdas sabemos que la violencia contra las mujeres palestinas no es colateral, es el núcleo de esta opresión colonial. El 24 de septiembre, la cosa se puso peor. Israel presionó su ofensiva, pidiendo a la población que huyera al sur, como si el sur fuera un paraíso y no otro infierno de campos de refugiados hacinados. Al menos 11 niños de 2 familias murieron en Zabaida, central de Gaza, cuando aviones hit un edificio residencial.
Dolientes cargando cuerpecitos envueltos en sudarios blancos, lágrimas que no paran, un duelo que se multiplica por miles. Hamas, desde su ala armada, advirtió que expandir la operación pondría en riesgo a los rehenes israelíes, esos 48 que siguen cautivos, 20 de ellos vivos según estimaciones. Pero el IDF replicó llamando a los gazatíes a levantarse contra Hamas para acabar la guerra. ¿En serio? ¿Levantarse contra sus propios líderes mientras las balas israelíes les silban en los oídos? Es como pedirle a una mujer maltratada que se rebele contra su agresor mientras él le apunta con un arma. Sarcasmo puro. La libertad que ofrece Israel es la libertad de morir en el exilio o en las ruinas de tu hogar. Y mientras tanto, negociaciones en la sombra. Estados Unidos, con su enviado Steve Witkoff, ese que suena a villano de película, comparte un plan de paz de 21 puntos en la ONU, prometiendo un breakthrough en días. Trump, el eterno impredictible, dice que están muy cerca de un deal, con liberación de rehenes en 48 horas y un roadmap para Gaza postguerra. Pero, compañeras, ¿confiamos en un plan que viene de un tipo que llama a Qatar gran aliado pero advierte a Israel de no repetirlo? Netanyahu vuela a Nueva York para reunirse con Trump, hablando de derrotar a Hamas y liberar rehenes. Pero, ¿y las mujeres de Gaza? ¿Dónde está su liberación en este tablero de ajedrez geopolítico? Rumores de que Hamas exige un cese al fuego permanente y retirada total israelí, mientras Israel maniobra con vehículos blindados explosivos autónomos para neutralizar dispositivos antes de avanzar. Es una guerra de alta tecnología contra carne y hueso palestino. El 25 de septiembre, Israel profundizó su avance en Gaza City, golpeando 170 objetivos en 24 horas, según su propio conteo, infraestructura terrorista, dicen, pero las imágenes muestran edificios residenciales convertidos en polvo. Desplazados huyendo al sur por la carretera costera al-Rasid, una caravana humana de dolor, con carritos improvisados cargados de lo esencial, agua sucia, harina rancia, la esperanza de que mañana sea mejor. Más de 700.000 palestinos han huido de la ciudad desde el inicio de esta fase, según el IDF, pero cientos de miles permanecen atrapados, sin a dónde ir. En el hospital Al-Ali, otro golpe israelí mata a desplazados que buscaban refugio, niños, mujeres, ancianos que pensaban que un hospital era santuario. ¿Y el mundo? Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, propone sanciones a Israel por la guerra, suspendiendo ayudas financieras excepto a la sociedad civil y Yad Vashem, y un grupo donante para reconstruir Gaza. Pero, ¿reconstruir sobre qué? ¿Sobre cenizas y huesos? Compañeras, esta semana ha sido un rosario de horrores. Del 21 al 25, bombas que no discriminan, tanques que aplastan sueños, familias destrozadas en nombre de una seguridad que Israel predica pero nunca concede a los palestinos. Desde nuestro feminismo interseccional, vemos cómo las mujeres de Gaza, madres, hijas, líderes, pagan el precio más alto, viudas de la noche a la mañana, viudas que entierran a sus maridos y luego a sus hijos, viudas que lideran la resistencia con una fuerza que nos inspira y nos avergüenza por no hacer más. La izquierda global, con sus políticas de solidaridad, debe presionar más. Boicots, manifestaciones, voces en el Congreso que corten la ayuda militar a Israel. Porque esto no es guerra, es asedio, es genocidio disfrazado de autodefensa. Y si no nos quema el alma, ¿qué lo hará? Sigamos con este relato de dolor y resistencia, porque la semana en Gaza no da tregua, y el 26 de septiembre de 2025 marcó otro capítulo de horror que nos deja sin aliento. Israel, con su maquinaria de guerra que parece no conocer el cansancio, profundizó su asalto en el norte de Gaza, enfocándose en Jabalia, ese campamento de refugiados que ya era un símbolo de la perseverancia palestina pero que ahora es un laberinto de escombros y miedo. Tanques Merkava rugiendo por calles que alguna vez bullían de vida, artillería pesada que ilumina la noche con flashes de destrucción, y el IDF anunciando que neutralizaron a varios militantes de Hamas en un edificio que, sorpresa, albergaba a familias enteras. Al menos 45 palestinos muertos ese día, según los conteos de las autoridades locales, con el 70% siendo mujeres y niños, porque en esta guerra la precisión israelí siempre falla cuando se trata de civiles. Imaginaos a una madre palestina, como tantas que conocemos en nuestras luchas feministas, acunando a su bebé en un sótano improvisado, susurrándole cuentos de un Gaza libre mientras las paredes tiemblan con cada impacto. ¿No os parte el alma? ¿No os hace cuestionar ese mundo que permite esto en nombre de la seguridad? Y el sarcasmo se impone. Israel dice que está protegiendo a los civiles con órdenes de evacuación, ¿pero evacuar a dónde?
Al sur, donde los campos de refugiados ya son un caos de hambre y enfermedades. El 26, el ejército emitió alertas por altavoces y folletos aéreos, pidiendo a los gazatíes que se muevan hacia el sur por la ruta al-Rasid, esa carretera costera que se ha convertido en el corredor de la muerte, con francotiradores y drones acechando. Más de 100.000 personas se desplazaron ese día solo en Jabalia, cargando fardos de ropa raída, ollas abolladas, el peso invisible de la pérdida. La ONU, en voz de su coordinadora humanitaria, gritó que estas evacuaciones forzadas violan el derecho internacional, que convierten a Gaza en un laberinto de desplazados sin hogar. Pero, ¿quién escucha? Mientras, en Nueva York, Netanyahu se reúne con Biden, o quien sea que esté en la Casa Blanca en este 2025 caótico, prometiendo victoria total contra Hamas, como si borrar Gaza del mapa fuera una victoria para la humanidad. El 27 de septiembre, la ofensiva se extendió como un incendio forestal. Israel bombardeó el hospital Nasser en Han Yunis, no con un misil errante, sino con una serie de ataques que destruyeron la unidad de cuidados intensivos, matando a 12 pacientes y 3 médicos. Doctores palestinos, hombres y mujeres que han jurado salvar vidas en medio del infierno, corriendo entre pasillos en llamas, salvando a quien pueden con manos temblorosas y máscaras de gas improvisadas. La Media Luna Roja reportó que el ataque dejó sin oxígeno a decenas, incluyendo a mujeres en parto que luchaban por traer vida al mundo mientras la muerte acechaba afuera. ¿Ironía? El IDF dice que investigará el incidente, como si fuera un accidente de tráfico y no un patrón de ataques a infraestructuras civiles. En total, 78 muertos en Gaza ese día, con el norte sufriendo lo peor, Sejaya, Beit Anun, barrios enteros reducidos a cráteres donde niños palestinos, esos futuros líderes que soñamos libres, rebuscan en la basura por un pedazo de pan. Y las mujeres, siempre en el centro, organizando comedores improvisados con harina donada a cuentagotas, cosiendo heridas con hilo de sutura escaso, manteniendo viva la resistencia con una fuerza que el mundo debería aplaudir en lugar de ignorar. Negociaciones, esas palabras que suenan a esperanza falsa. El 27, Qatar y Egipto, esos mediadores incansables, propusieron un nuevo plan, liberación de 30 rehenes israelíes a cambio de una pausa de 72 horas en los combates y la entrada de 500 camiones de ayuda. Hamas, desde sus túneles, exigió un cese al fuego permanente y la retirada israelí de todo Gaza, no migajas de tregua. Pero Netanyahu, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, soltó que no hay negociación hasta que Hamas se rinda incondicionalmente, como si la rendición de un pueblo oprimido fuera el precio de la paz. Rumores de que Estados Unidos presiona en privado, con Blinken o su sucesor, susurrando a oídos israelíes que el apoyo militar podría tambalearse si no hay avances. Pero, compañeras, ¿avances para quién? ¿Para las familias palestinas que han perdido todo, o para el lobby que mantiene a Israel intocable? La izquierda europea, con España a la cabeza, exigió sanciones y boicot a la venta de armas, recordando que el reconocimiento de Palestina no es un papelito, sino un compromiso con la justicia. Y el 28 de septiembre, hoy mismo, el caos culmina con un bombardeo masivo en el centro de Gaza, en Deir al-Bala, donde un mercado improvisado, ese pulmón de trueque y supervivencia, fue alcanzado por drones, matando a 32 personas en minutos. Mujeres comprando verduras marchitas con cupones de ayuda, niños correteando entre puestos de fruta, y de repente, el cielo se abre en fuego. Cuerpos destrozados entre tomates aplastados y sacos de arroz rasgados, un cuadro que nos recuerda porque el feminismo interseccional no puede ignorar esto. Las mujeres palestinas no son solo víctimas, son las que reconstruyen, las que educan a sus hijas en la resistencia, las que nos enseñan que la sororidad cruza océanos y fronteras. El IDF dice que era un objetivo de alto valor, pero las imágenes, filtradas a pesar del apagón mediático, muestran caos civil, no militantes. Más de 200 heridos, hospitales colapsados y la ONU alertando de una hambruna inminente, con 96% de la población en inseguridad alimentaria aguda. Esta semana ha sido un testamento de la barbarie, del 21 al 28, miles de muertos, cientos de miles desplazados, infraestructuras vitales en ruinas. Desde nuestra política de izquierdas, vemos cómo el imperialismo occidental sostiene esta máquina, armas de Estados Unidos, silencio de Europa, hipocresía de los que hablan de derechos humanos pero miran para otro lado. Problemas como el bloqueo de ayuda, rumores de que Israel planea anexar más territorio, negociaciones estancadas que benefician solo al status quo. Pero la resistencia palestina quema,
Mujeres liderando protestas en Ramala, activistas globales exigiendo BDS, feministas como nosotras conectando esta lucha con la nuestra contra el patriarcado colonial. No nos rindamos, que nuestra voz sea el eco de Gaza. Aquí estamos, compañeras, con el corazón apretado y la furia encendida, porque la campaña militar de Israel en Gaza sigue siendo un huracán de violencia que no da respiro. Esta semana, del 21 al 28 de septiembre de 2025, ha sido un desfile de horrores, y hoy nos metemos de lleno en cómo esta ofensiva no solo destruye vidas, sino que también intenta borrar la resistencia palestina, especialmente la de las mujeres que sostienen el alma de Gaza. Con nuestro tono sarcástico y cercano, vamos a desglosar el impacto de estos días, conectando esta lucha con nuestro feminismo y nuestras políticas de izquierdas, porque esto no es solo una guerra, es un ataque a todo lo que defendemos. Empecemos por el 26 de septiembre, cuando Israel llevó su asalto a otro nivel en Jabalia, ese campo de refugiados que es un microcosmos del sufrimiento palestino. El IDF, con su maquinaria de tanques y drones, arrasó barrios enteros, diciendo que iban tras militantes de Hamas escondidos en túneles. Pero, ¿adivina qué? Los túneles suelen estar bajo casas de familias, escuelas, mezquitas. Ese día, 45 personas murieron, la mayoría mujeres y niños, según las autoridades locales. Imagina a una madre en Jabalia, como tantas que nos inspiran en nuestra lucha feminista, corriendo con sus hijos bajo un cielo que escupe fuego, buscando refugio en un sótano que tiembla con cada explosión. Sarcasmo puro. Israel dice que son ataques quirúrgicos, pero parece que su bisturí está más ciego que un topo, porque siempre terminan matando a civiles. Las imágenes, filtradas a pesar del cerco informativo, muestran calles convertidas en cráteres, mujeres recogiendo pedazos de sus hogares, niños con la mirada vacía buscando a sus padres entre los escombros. El 27 de septiembre, la violencia escaló a un punto que corta el aliento. El Hospital Nasser en Han Yunis, uno de los pocos centros médicos que aún funcionan en Gaza, fue bombardeado. No fue un misil perdido, no. Fue una serie de ataques que destrozaron la unidad de cuidados intensivos, matando a 12 pacientes y 3 médicos. Enfermeras palestinas, esas heroínas que trabajan con vendajes improvisados y linternas porque no hay electricidad, corrían entre los pasillos tratando de salvar a bebés prematuros, a mujeres en parto, a ancianos conectados a respiradores. La Media Luna Roja gritó al mundo que el ataque cortó el suministro de oxígeno, dejando a decenas asfixiándose. ¿Y qué dijo Israel? Que investigarán. Claro, como si investigar sus propios crímenes fuera a devolverle la vida a esas madres que murieron abrazando a sus hijos. Ese día, 78 personas murieron en Gaza, con el norte, Sejaya, Beit Hanun, recibiendo el peor golpe. Mujeres que organizan comedores comunitarios con lo poco que llega de ayuda, que cosen heridas con hilo de costura, que enseñan a sus hijas a no rendirse. Esas son las verdaderas líderes, las que la derecha global ignora mientras aplaude la seguridad de Israel. Y luego está el cinismo de las evacuaciones. Israel ordenó a los gazatíes huir al sur por la carretera al-Rasid, pero el sur no es un refugio, es otro infierno. Campos de refugiados como Rafa están colapsados, con familias durmiendo en tiendas de campaña bajo la lluvia, sin agua potable, con enfermedades como el cólera acechando. El 27, más de 100.000 personas se desplazaron desde Jabalia, cargando lo que podían, un colchón roto, una olla abollada, una foto familiar que es lo único que queda de un hogar. La ONU denunció que estas órdenes violan el derecho internacional, que son desplazamientos forzados, pero ¿quién hace algo? Mientras, Netanyahu, desde Nueva York, seguía con su discurso de victoria total contra Hamas, como si aplastar Gaza fuera un trofeo. Sarcasmo a tope, qué fácil es hablar de victoria desde un hotel de lujo, mientras las mujeres palestinas entierran a sus hijos con las manos ensangrentadas. En el terreno diplomático, las negociaciones son un baile de hipocresía. Qatar y Egipto propusieron el 27 un plan para liberar 30 rehenes israelíes a cambio de una pausa de 72 horas y 500 camiones de ayuda. Hamas exigió un cese al fuego permanente y la retirada total de Israel, algo que Netanyahu rechazó de plano, diciendo que no negociará hasta que Hamas se rinda. Rumores corren de que Estados Unidos presiona en privado, con amenazas de revisar la ayuda militar si no hay avances, pero en público, Biden, o quien esté al mando, sigue siendo el mejor amigo de Israel. La izquierda europea, con España, Francia y Canadá a la cabeza, ha dado pasos, reconocimientos de Palestina, propuestas de sanciones, boicots a la venta de armas. Pero,
Compañeras, ¿es suficiente? Mientras las bombas caen, las mujeres de Gaza no necesitan palabras, necesitan que el mundo actúe, que corte el flujo de armas, que imponga consecuencias reales. Y conectemos esto con nuestro feminismo. Las mujeres palestinas no son solo víctimas, son pilares de resistencia. Son las que organizan redes de apoyo en los campos, las que educan a sus hijas en medio del caos, las que nos recuerdan que la sororidad no conoce fronteras. Pero la derecha global, la que aplaude a Israel y calla ante el genocidio, las invisibiliza, las reduce a números en un informe. Desde nuestra izquierda, sabemos que esta lucha es nuestra. El colonialismo que aplasta Gaza es el mismo sistema que perpetúa el patriarcado, la desigualdad, la opresión. Problemas como el bloqueo de ayuda, rumores de anexión de territorios, negociaciones que solo benefician a los poderosos, todo esto es el telón de fondo de una guerra que castiga a las mujeres primero. Pero su resistencia nos inspira, nos empuja a no rendirnos, a seguir alzando la voz. Estamos en el tramo final, compañeras, y la herida sigue abierta. La campaña militar de Israel en Gaza, esta semana del 21 al 28 de septiembre de 2025, ha sido un recordatorio brutal de lo que significa la ocupación, un asedio que no solo destruye hogares, sino también la esperanza de un pueblo. Con nuestro tono sarcástico y cercano, vamos a desglosar cómo estos días han expuesto la hipocresía del sistema global, cómo las mujeres palestinas cargan con el peso de esta violencia, y por qué nuestra lucha feminista y de izquierdas debe conectar con su resistencia. Porque esto no es solo una guerra, es un genocidio que el mundo prefiere ignorar mientras nosotras gritamos por justicia. El 26 de septiembre marcó un punto de inflexión en Jabalia, donde el IDF intensificó su asalto con tanques y drones, diciendo que iban tras infraestructura terrorista. Pero, ¿qué infraestructura? Casas donde mujeres cocinaban con lo poco que queda de harina, escuelas convertidas en refugios, clínicas improvisadas donde enfermeras palestinas trabajan con velas porque la electricidad es un lujo. Ese día, 45 muertos, la mayoría mujeres y niños, según las autoridades de Gaza. Imagina a una madre en Jabalia, como tantas que nos inspiran en nuestro feminismo interseccional, escondiendo a sus hijos bajo una mesa mientras el suelo tiembla, susurrándoles que todo estará bien aunque sabe que el cielo puede caer en cualquier momento. Sarcasmo puro. Israel dice que apunta a Hamas, pero sus misiles tienen una extraña preferencia por los civiles, especialmente por las mujeres que sostienen la vida en medio del caos. El 27 de septiembre, la violencia alcanzó un nuevo pico de crueldad. El hospital Nasser en Han Yunis fue bombardeado, destruyendo la unidad de cuidados intensivos. 12 pacientes murieron, incluyendo mujeres en recuperación postparto, y 3 médicos que arriesgaban todo para salvar vidas. Enfermeras palestinas, esas guerreras sin capa, corrían entre los escombros, buscando oxígeno para bebés prematuros, usando linternas de teléfonos porque el generador se apagó con el ataque. La Media Luna Roja denunció que el suministro de oxígeno colapsó, dejando a decenas sin aire. ¿Y qué dijo el IDF? Que fue un error que investigarán. Claro, como si sus investigaciones devolvieran a las madres que murieron abrazando a sus hijos. Ese día, 78 personas murieron en Gaza, con Sejaya y Beit Hanun convertidos en cementerios al aire libre. Mujeres organizando redes de ayuda, repartiendo agua sucia como si fuera oro, enseñando a sus hijas a ser fuertes aunque el mundo les diga que no tienen futuro. Esa es la resistencia que el mundo ignora. Y luego está el cinismo de las evacuaciones forzadas. Israel ordenó a los gazatíes huir al sur, como si Rafa o Deir al-Bala fueran un paraíso. Pero el sur es un infierno de tiendas de campaña, hambre y enfermedades. El 27, más de 100.000 personas se desplazaron desde Jabalia por la carretera al-Rasid, una caravana de dolor donde mujeres cargaban bebés, ancianos, recuerdos rotos. La ONU gritó que esto es un crimen de guerra, un desplazamiento forzado, pero ¿quién escucha? Mientras, Netanyahu, desde Nueva York, hablaba de victoria total en la ONU, como si Gaza fuera un videojuego donde él es el héroe. Sarcasmo a tope. Qué fácil es hablar de victoria desde un atril, mientras las mujeres palestinas entierran a sus familias con las manos desnudas, bajo un cielo que no para de llover bombas. En el terreno diplomático, las negociaciones son un espejismo. Qatar y Egipto propusieron liberar 30 rehenes a cambio de 72 horas de tregua y 500 camiones de ayuda, pero Hamas exige un cese al fuego permanente, y Netanyahu dice que no negocia hasta que Hamas se rinda. Rumores de que Estados Unidos presiona en privado, amenazando con revisar la ayuda militar, pero en público sigue siendo el gran aliado de Israel.
La izquierda europea, con España y Francia a la cabeza, insiste en sanciones y boicot a las armas, pero las palabras no detienen los tanques. Problemas como el bloqueo de ayuda, con camiones varados en la frontera y rumores de anexión de partes de Gaza, muestran que el juego está amañado. La derecha global, que aplaude a Israel, ignora a las mujeres palestinas que lideran la resistencia, que cosen heridas, que educan en la oscuridad. Desde nuestro feminismo, vemos como el colonialismo que aplasta Gaza es el mismo sistema que perpetúa el patriarcado. Las mujeres palestinas no son solo víctimas, son las que organizan, las que resisten, las que nos enseñan que la sororidad cruza fronteras. Nuestra izquierda debe ser más que palabras, boicots, manifestaciones, presión en los parlamentos para cortar la ayuda militar a Israel. Porque mientras las bombas caen, la resistencia de Gaza nos llama a no rendirnos, a no dejar que el silencio global apague su voz. Llegamos al final de esta semana de infierno, compañeras, y el fuego de la resistencia palestina sigue ardiendo, a pesar de que Israel parece decidido a apagar toda chispa de vida en Gaza. Del 21 al 28 de septiembre de 2025, hemos visto cómo la maquinaria militar israelí ha arrasado barrios, hospitales, esperanzas, mientras el mundo mira con una mezcla de silencio cómplice y gestos vacíos. Con nuestro tono sarcástico y cercano, vamos a cerrar este análisis conectando la lucha de las mujeres palestinas con nuestro feminismo y nuestras políticas de izquierdas, porque esto no es solo una guerra, es un ataque a la humanidad que nosotras defendemos. Y no vamos a quedarnos calladas. El 28 de septiembre, hoy mismo, Gaza despertó bajo un cielo de fuego. Un bombardeo masivo en Deir al-Bala, en el centro de la franja, destrozó un mercado improvisado donde mujeres como nosotras, esas que cargan la resistencia en sus hombros, compraban comida con cupones de ayuda, tratando de alimentar a sus familias con lo poco que queda. 32 personas murieron en minutos, según las autoridades locales, con cuerpos destrozados entre puestos de verduras y sacos de arroz rotos. Niños que jugaban entre los tenderetes, madres que negociaban por un kilo de harina, todos convertidos en daños colaterales. El IDF, con su cinismo habitual, dijo que era un objetivo de alto valor, pero las imágenes que se filtran, a pesar del apagón mediático, muestran un caos de civiles, no militantes. Más de 200 heridos, hospitales como Al-Aqsa colapsados, sin medicinas, sin camas, con enfermeras palestinas trabajando hasta el agotamiento para salvar a quien puedan. Sarcasmo puro, Israel dice que lucha por la seguridad, pero ¿qué seguridad es esa que mata a mujeres mientras compran pan? Esta semana ha sido un rosario de horrores. Desde el 21, cuando Israel intensificó su asalto en Gaza City, hasta hoy, miles han muerto, cientos de miles han sido desplazados, y la infraestructura vital, hospitales, escuelas, estaciones de agua, está en ruinas. Jabalia, Sejaya, Beit Anun, nombres que ya no son solo lugares, sino sinónimos de resistencia y dolor. Mujeres palestinas, esas que nos inspiran en nuestro feminismo interseccional, han sido el alma de esta lucha, organizando comedores comunitarios con restos de ayuda, cosiendo heridas con hilo improvisado, enseñando a sus hijas a soñar con libertad aunque el mundo les diga que no tienen futuro. Pero la derecha global, la que aplaude a Israel y calla ante el genocidio, las invisibiliza, las reduce a números en un informe, como si su fuerza no fuera una lección para todas nosotras. En el terreno diplomático, las negociaciones son un teatro de sombras. Qatar y Egipto propusieron liberar 30 rehenes por 72 horas de tregua, pero Hamas exige un cese al fuego permanente, y Netanyahu, desde Nueva York, dice que no hay trato hasta que Hamas se rinda. Rumores de que Estados Unidos presiona en privado, con amenazas de revisar la ayuda militar, pero en público sigue siendo el gran aliado de Israel. La izquierda europea, con España, Francia y Canadá, ha dado pasos, reconocimientos de Palestina, sanciones propuestas, boicots a las armas. Pero, compañeras, ¿es suficiente? Mientras las bombas caen, las mujeres de Gaza necesitan acción, no palabras. Problemas como el bloqueo de ayuda, camiones varados en la frontera, rumores de anexión de territorios, negociaciones que solo benefician al status quo, todo esto es el telón de fondo de una guerra que castiga a las mujeres primero. Mi opinión es clara, esto es un genocidio, y el silencio global es complicidad. Las mujeres palestinas nos enseñan que la resistencia es vida, que la sororidad cruza fronteras, que nuestro feminismo no puede ser solo local. Desde nuestra izquierda debemos presionar, boicots a Israel, manifestaciones en las calles, votos en los parlamentos para cortar la ayuda militar.
No podemos dejar que el colonialismo que aplasta Gaza siga siendo el mismo sistema que perpetúa el patriarcado y la desigualdad. Llamado a la acción, compañeras, no dejen que el silencio apague Gaza. Hablen de Palestina, únanse al BDS, exijan sanciones. Suscríbanse a La Voz que Quema, compartan este vídeo, dejen sus ideas en los comentarios. ¿Cómo apoyan la resistencia palestina? ¿Qué las inspira? Hagamos que nuestra voz sea un incendio que no puedan apagar. Que arda,